Cuando mi yerno Javier me propuso ir a buscar setas al bosque, no pude evitar sonreír por dentro. Él, un ingeniero de Madrid, con sus zapatillas deportivas y su reloj inteligente, creía que la aventura en la naturaleza era una actividad más en su lista de tareas. Pero yo, Isabel, sé lo que es el bosque. Conozco su misterio, su silencio y la forma en que te atrapa. Mis recuerdos de la infancia en las sierras de Andalucía están llenos del olor a pino y a tierra mojada, de la sensación de los pies descalzos sobre la hierba húmeda. Él me llevó a un bosque en la Sierra Norte de Madrid, un lugar donde el aire es denso de humedad y el suelo huele a hojas caídas y a vida ancestral. Por supuesto, no podía ir vestida con ropa de deporte. ¿Quién dijo que una suegra tiene que ser una señora aburrida y malhumorada? A los 52 años, sé que la elegancia no tiene edad y la coquetería, menos aún. Para esta ocasión, elegí un vestido de seda ligera en tonos terrosos y rojizos, con un sutil estampado de hojas, que caía con fluidez sobre mi cuerpo. Llevaba un cinturón fino de cuero que marcaba mi cintura y un par de botines de caña corta, también de cuero, con un tacón ancho y bajo que, aunque no era ideal para el campo, me daba una sensación de poder y de control sobre cada paso que daba. Mi cabello, que usualmente recojo en un moño estricto, lo dejé suelto con ondas naturales que se movían con el viento. Mis labios, siempre pintados de un intenso color borgoña, contrastaban con la palidez de mi piel. Y por supuesto, no podía faltar mi collar de ámbar, una joya que mi abuela me regaló y que siempre me ha traído buena suerte. Cada detalle de mi atuendo estaba cuidadosamente elegido para demostrar que la feminidad es un estado del alma. Salimos temprano cuando el sol apenas comenzaba a asomar, tiñendo el horizonte de rosa y naranja. En el coche reinaba un silencio cómodo, roto solo por una música suave de la radio y mis historias de infancia sobre mis expediciones al campo. Javier, al volante, no dejaba de mirarme de reojo. Sabía que sus pensamientos estaban en Ana, mi hija, su esposa. Ana es una mujer serena, organizada. Siempre tiene todo planeado. Él la ha descrito como una manta suave y en cierta forma, tiene razón. Es un refugio de paz. Pero yo siempre he sido una tormenta. Ya de joven, me escapaba de casa para ir a conciertos de flamenco y rock en Sevilla, y ahora, a pesar de mis años, sigo sintiendo ese fuego. No quería ser una manta suave. Quería ser la chispa que enciende la hoguera. Y con Javier sentía que esa chispa estaba ahí. El bosque nos recibió con un aire fresco y húmedo. El olor a tierra mojada y a pino me golpeó la cara, despertando mis recuerdos. Cada paso que daba, el crujido de las hojas bajo mis botines, era como una melodía familiar. Mientras Javier con sus zapatillas brillantes parecía un intruso. Cuidado, no te ensucies, le dije con una sonrisa, entregándole la cesta de mimbre. Las setas, como las mujeres, son escurridizas. Si no buscas con atención, no las encuentras. Javier respondió con una media sonrisa, sin entender del todo el doble sentido de mis palabras. Pero yo vi algo en su mirada. Era una chispa. El juego acababa de empezar. Caminamos por el espeso y húmedo bosque. Cada paso de Javier se sentía indeciso, mientras yo avanzaba con confianza, abriendo las ramas con mis manos. Podía sentir su mirada ardiendo en mi espalda. Me imaginaba cómo veía mi silueta, cómo la tela de mi vestido se movía con cada paso, y cómo la luz que se filtraba entre los árboles iluminaba mi cabello. Era un espectáculo para él. A propósito, levantaba las rodillas para evitar el barro. Este movimiento hacía que el vestido se alzara, dejando ver mis pantorrillas y los botines de cuero. No era ropa de campo, era una declaración. Una que decía, soy una mujer sin importar la situación. De vez en cuando me giraba hacia él, fingiendo que miraba algo en la cesta, y en mi sonrisa había una invitación, un ¿buscas algo más? Durante el paseo hablamos. Le conté historias de mi juventud, de mis locuras, de cómo la vida es frágil y los momentos fugaces.
Él respondía con monosílabos, pero podía ver que me escuchaba con atención. En sus ojos había algo que no veía en los de Ana. Fuego, curiosidad, quizás deseo. Pensé para mis adentros que a diferencia de Ana, que le da estabilidad y paz, yo podría ofrecerle algo más. Podría darle la emoción que falta en su vida tan ordenada. El bosque se volvió más denso, y el sol empezó a esconderse tras las nubes. El aire se hizo más frío, así que saqué un chal de lana fina de mi bolso y me lo puse alrededor del cuello. El perfume que desprendía, una mezcla de jazmín y sándalo, se mezcló con el olor a tierra y humedad, creando una combinación intoxicante. Javier se acercó a mí y en ese momento, cuando caminábamos por un sendero estrecho, fingí tropezar. Hice el movimiento a propósito. Sabía que él me agarraría. Y así fue. Su mano se posó en mi cintura y sentí una corriente familiar que recorrió mi cuerpo. Cuidado, susurró y pude sentir el temblor en su voz. Sonreí. A veces una caída es la mejor forma de encontrar algo que no estabas buscando. Nuestras miradas se encontraron, y supe que el juego no había hecho más que empezar. La mano de Javier se aferró a mi cintura, y por un instante el mundo entero se detuvo. Sentí el calor de su cuerpo a través de la fina tela de mi vestido, un calor que contrastaba con la frescura del aire otoñal. El olor a tierra húmeda y hojas caídas se mezcló con el sutil aroma de su colonia, creando un perfume que me embriagó. No me aparté. Al contrario, me permití ese instante de cercanía prohibida. Sentí el latido acelerado de su corazón contra mi mano, que instintivamente se había posado en su pecho para mantener el equilibrio. Nuestros rostros estaban a centímetros de distancia, la intimidad de ese momento suspendida en el aire, como una burbuja frágil y preciosa. ¿Estás bien, Isabel? Susurró y en su voz noté una ronquera que no era por el frío. Era la voz de un hombre que se enfrenta a algo que no esperaba, algo que lo descoloca por completo. Sí, solo un paso en falso, mentí con una sonrisa, aunque ambos sabíamos que el único paso en falso que había dado era el que me había traído hasta él. Nos separamos, pero la distancia entre nosotros ya no era la misma. Era una distancia invisible, cargada de una tensión que se podía palpar. Seguimos caminando, pero el silencio ya no era cómodo. Era un silencio pesado, lleno de palabras que no nos atrevíamos a decir. El bosque, antes un lugar de paz, ahora se sentía como un cómplice silencioso de nuestro secreto. Los ruidos se agudizaron, el crujido de las ramas bajo nuestros pies, el canto lejano de algún pájaro, el susurro del viento entre los pinos. De repente me di cuenta de algo. Nos habíamos perdido. Mis instintos, que antes me guiaban, ahora estaban nublados por el alboroto que Javier había desatado en mi interior. Javier se detuvo de repente, la frustración dibujada en su rostro. Era un hombre acostumbrado a tener todo bajo control, a seguir un mapa, a confiar en su GPS. El caos del bosque lo desarmaba. Creo que hemos perdido el camino, admitió, su voz tensa. No veo la senda por ningún lado. En el bosque no hay caminos, Javier, le respondí con un tono enigmático. Solo hay senderos y sensaciones. Tienes que dejarte guiar por tu intuición. Me miró con incredulidad, y yo sonreí. No sentía miedo. Sentía una emoción que me hacía sentir viva. Había algo emocionante en esta situación, dos personas, solas en la inmensidad del bosque sin un destino claro. Un terreno fértil para lo que estaba por venir. Durante la siguiente hora, deambulamos sin rumbo. Sentía que el rol de cazador había cambiado. Ahora, no era solo yo quien jugaba. Podía sentir cómo Javier, sin darse cuenta, se convertía en parte del juego. Al pasar por un tronco caído, su mano rozó la mía, y se demoró un instante más de lo necesario. Cuando me agachaba a buscar una seta, sentía su mirada recorriendo mi figura, desde la cintura hasta mis botines de cuero. Me gustaba la sensación de que él me deseaba, de que no era indiferente a mi presencia.
Una suegra y su yerno en el bosque, ¿quién lo diría?, pensé para mí misma. Nunca pensé que esta aventura sería tan excitante. Por fin llegamos a un claro. Era un pequeño oasis de calma, rodeado de árboles inmensos y un musgo suave y denso. El sol, que antes estaba escondido, se filtraba a través de las copas de los árboles, creando manchas doradas en el suelo. El lugar tenía algo mágico, como si el bosque mismo hubiera preparado el escenario para nosotros. Detengámonos aquí, Javier, dije sentándome en un tronco caído. Mis piernas necesitan un descanso. Él se sentó a mi lado, la distancia entre nosotros tan corta que nuestras rodillas se rozaron. El simple contacto de su pierna contra la mía hizo que una ola de calor me recorriera. Yo, que siempre controlaba mis emociones, ahora era un manojo de nervios. La intimidad de ese roce me hizo darme cuenta de lo que estaba en juego. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le pregunté mirándolo a los ojos. Normalmente el bosque me da paz. Pero ahora, contigo, siento que mi corazón late a un ritmo que no reconozco. Javier no dijo nada. Solo me miró fijamente como si tratara de descifrar mis palabras. Pero yo sabía que me entendía. Podía ver en sus ojos que él sentía lo mismo. La tensión entre nosotros estaba en su punto más álgido. Era el momento de cruzar la línea, de decir lo que no nos atrevíamos a decir. Hay más en la vida que solo buscar setas, Javier, le dije en mi voz un susurro cargado de intención. Hay cosas que se esconden y depende de nosotros encontrarlas. Él no respondió, solo se acercó un poco más y su mano se posó delicadamente sobre la mía. Yo por mi parte incliné mi cabeza y él hizo lo mismo. Nuestros labios estaban tan cerca que podía sentir su aliento cálido. Estaba a punto de besarlo. Era inevitable. Y justo en ese instante. Javier. Isabel. Oímos un grito lejano. Era Ana, mi hija. Por supuesto, estaba preocupada por nosotros. La voz de la cordura, de la rutina, de la vida que habíamos dejado atrás, acababa de interrumpir nuestro momento. El hechizo se rompió. Javier se levantó de golpe y yo me enderecé, intentando disimular el caos que sentía por dentro. Nuestro secreto, por ahora, había sido salvado por la campana. Pero la semilla ya estaba sembrada, lista para florecer en el lugar menos esperado. La voz de Ana nos sacó de golpe del éxtasis. Me enderecé con la rapidez de una actriz que recupera su papel. Javier se alejó de mí como si le hubiera dado una descarga eléctrica. Cuando Ana llegó hasta nosotros, jadeando y con la preocupación pintada en el rostro, ya habíamos montado nuestra escena. Yo con una sonrisa radiante le aseguré que todo estaba bien, que nos habíamos despistado un poco buscando setas, y que para su tranquilidad, Javier había sido mi salvador cuando estuve a punto de resbalar. Él, con una mezcla de alivio y confusión en la mirada, asintió en silencio, como un actor secundario que sigue el guión de la protagonista. «Madre mía, estaba tan preocupada», exclamó Ana abrazándome con fuerza. Ya estaba imaginando que os había pasado algo. En sus ojos vi un amor genuino, una inocencia que me hizo sentir una punzada de culpa. Pero duró solo un instante. La emoción del juego que estaba a punto de perder y que ahora podía continuar era demasiado fuerte. La sensación de poder sobre las emociones de Javier, esa tensión que había crecido entre nosotros, era una droga de la que no quería desengancharme. El camino de regreso al coche fue diferente. Ana caminaba con nosotros, su presencia rompiendo la intimidad que se había creado en el bosque. Ella hablaba sin parar sobre la cena que iba a preparar, las flores que tenía que regar, las tareas de la casa. Era la encarnación de la vida que dejábamos atrás, esa vida que a mí me resultaba tan asfixiante. Javier y yo caminábamos a su lado en silencio. Pero era un silencio diferente al de antes. Ahora era un silencio cómplice, un lenguaje secreto de miradas y gestos.
En el coche Ana se sentó en el asiento del copiloto, y yo me acomodé atrás. Durante todo el trayecto mis ojos buscaban los de Javier en el espejo retrovisor. Él a hurtadillas me miraba, y en esos breves instantes, nos comunicábamos más que con 1000 palabras. Era una danza silenciosa, peligrosa y deliciosa. Al llegar a la casa en San Lorenzo de El Escorial, Ana corrió a la cocina para empezar a preparar la cena. Me quedé un momento a solas con Javier en el porche. El aire de la sierra era fresco, pero entre nosotros el ambiente estaba cargado. Javier, empecé con la voz apenas audible. Lo del bosque fue solo un momento. El miedo, la adrenalina. No le des más importancia. Él me miró fijamente con una intensidad que me hizo temblar. No puedo, Isabel, respondió su voz grave y segura. No fue solo la adrenalina. Fue real. En ese instante supe que no había vuelta atrás. Ya no se trataba solo de mí. Él también sentía lo mismo. El juego se había vuelto real, y ambos estábamos atrapados en él. Ana salió de la cocina con un delantal puesto y una sonrisa. Voy a hacer un salmorejo con las setas que habéis recogido, dijo. El contraste entre la calidez de su hogar y la frialdad de nuestra mentira me golpeó con fuerza. El resto de la tarde fue una farsa. Cenamos los tres en un ambiente de falsa normalidad. Ana, ajena a todo, hablaba de sus planes, de su trabajo, de las vacaciones. Yo asentía, sonreía, pero mi mente estaba en el bosque, en la mano de Javier en mi cintura, en su mirada en el espejo. Cada gesto de él, cada vez que tomaba un sorbo de vino o movía la mano, era una señal. Era un código que solo nosotros entendíamos. Incluso cuando se levantó a buscar el postre, sentí su mirada sobre mí. Era una mirada que decía, no te he olvidado. No puedo olvidarte. Después de la cena, Ana, agotada por el día, se fue a la cama. Javier y yo nos quedamos en el salón, con un silencio que era más ruidoso que cualquier conversación. No había excusas para hablar. Solo estábamos nosotros en la misma habitación, con la misma tensión del bosque. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando la habitación. Me senté en el sofá y él, después de un momento, se sentó en el sillón de enfrente. El ambiente se volvió denso. Las reglas del juego habían cambiado. El bosque había sido el lugar de la casualidad, del accidente. Pero aquí, en el salón de su casa, no había accidentes. Cada movimiento, cada mirada, era una elección. Me levanté y me acerqué a la ventana, fingiendo mirar el jardín. Sentí su presencia detrás de mí. No lo oí caminar, pero supe que estaba ahí. El aire se hizo más pesado, la respiración se me aceleró. Pude sentir su calor a mi espalda, su aliento en mi nuca. Isabel, susurró. No puedo seguir así. No sé qué me pasa, pero necesito saber qué va a pasar. Me giré y su rostro estaba a centímetros del mío. Su mirada, llena de desesperación y deseo, me atrapó. Ya no había vuelta atrás. Estábamos en un punto de no retorno. La mentira se había convertido en nuestra realidad, y la farsa en nuestro único modo de vida. La voz de Javier era un susurro que me quemó la piel. Su súplica no era una pregunta, sino una declaración. Un ruego. Se acercó a mí, y el espacio entre nosotros desapareció. Pude oler su colonia, una fragancia de madera y cítricos que ahora, para mí, estaba eternamente ligada al olor a tierra y humedad del bosque. Su mano se levantó y se posó suavemente en mi mejilla. La piel de su pulgar acarició mi pómulo, y en ese simple gesto sentí que la frágil barrera que nos separaba finalmente se rompía. No puedo seguir así, dijo de nuevo, pero esta vez fue una declaración de rendición. Lo sé, respondí, mi voz era un hilo casi inaudible. En ese momento, las reglas desaparecieron. No había teja y yerno, no había Ana, no había bosque. Solo éramos dos personas en un salón a oscuras,
consumidas por una atracción que se había vuelto irresistible. Javier se inclinó y nuestros labios se encontraron. No fue un beso apresurado, ni robado. Fue un beso lento, lleno de una sed que llevábamos conteniendo desde hacía demasiado tiempo. Un beso que era una promesa y una condena a la vez. Cuando nos separamos, mis pulmones ardían por la falta de aire, pero el fuego en mi interior era más intenso que nunca. «Ahora lo entiendes, ¿verdad?», me preguntó su voz ronca de emoción. «Ya no hay vuelta atrás». No pude responder. Las palabras no eran necesarias. Nos quedamos en silencio uno al lado del otro, la intimidad de ese instante envolviéndonos como una manta cálida y peligrosa. Me di cuenta de la gravedad de lo que acababa de pasar. En el bosque había sido una fantasía. Una aventura. Pero aquí, en la casa de mi hija, se había vuelto real. La farsa de la normalidad se había derrumbado, y ahora éramos cómplices de un secreto que nos unía. A la mañana siguiente el aire en la casa era más denso. Ana estaba en la cocina, ajena a todo, y yo me preparaba para irme. Javier me ayudó a cargar mi equipaje en el coche. El momento de la despedida fue un calvario de emociones reprimidas. Ana se acercó a abrazarme y yo, con una sonrisa forzada, le dije lo mucho que la quería. «Vuelve pronto, mamá», me dijo, y en su mirada vi el amor incondicional de una hija. Me sentí como una traidora. Cuando me despedí de Javier, nuestros ojos se encontraron. No hubo palabras. Solo una mirada. Una mirada que contenía todo lo que no podíamos decir. Y en ese instante supe que nuestra historia no había terminado. Su mano rozó la mía al tomar mi maleta, un toque fugaz, pero cargado de significado. El viaje de regreso a Madrid fue una tortura. Mi mente estaba en bucle, reviviendo cada momento de ese fin de semana. El bosque, la cena, la noche en el salón. Y él. La ciudad, con su ruido y su ritmo frenético, me parecía vacía. El arte en mi galería, que antes me apasionaba, ahora me parecía trivial. Todo había perdido su brillo. Todo, excepto él. Empezamos a comunicarnos a escondidas. Mensajes de texto, llamadas a altas horas de la noche. Nuestras conversaciones estaban llenas de un código que solo nosotros entendíamos. Hablábamos de buscar más setas, de volver a la senda, de perdernos de nuevo. Era una forma de mantener viva la llama, de alimentar el fuego que ardía entre nosotros. Un día, recibí un mensaje de Javier. «Voy a ir a Madrid», escribió. «Hay una conferencia de trabajo. Me quedo por unos días». Mi corazón se aceleró. Ambos sabíamos que la conferencia de trabajo era solo una excusa. El juego se había vuelto más serio. La aventura del bosque había encontrado su camino hacia la ciudad, un territorio mucho más peligroso. Ya no estábamos en la intimidad de la naturaleza, sino en un lugar donde las paredes tienen ojos, donde los secretos son más difíciles de guardar. La noche en que llegó me lo encontré en mi galería, que ya estaba cerrada al público. El lugar, que antes era un refugio de paz, ahora se sentía como un escenario de teatro. La luz de la luna entraba por el gran ventanal, iluminando el espacio. Él estaba de pie en el centro de la sala, con las manos en los bolsillos, mirándome con esa misma intensidad que me había cautivado en el bosque. «Hola, Isabel», dijo. Su voz resonó en el silencio de la galería, y en ella no había ni una pizca de profesionalidad. «Solo deseo». Me acerqué a él, el sonido de mis tacones resonando en el suelo de mármol. El contraste entre mi ropa elegante, mi actitud profesional, y el torbellino de emociones que sentía por dentro, era abrumador. La galería, mi santuario, ahora era el lugar donde íbamos a continuar nuestra historia. «¿Y bien, Javier?», le pregunté. «Me dijiste que querías una conferencia de trabajo. ¿Dónde está tu equipo?». Él no sonrió. Se acercó un paso más, la distancia entre nosotros era casi nula.
Mi equipo está aquí, Isabel. Justo delante de mí. En ese momento supe que no habría vuelta atrás. La farsa había terminado. La realidad cruda y peligrosa había comenzado. Las palabras de Javier resonaron en el silencio de la galería. No era una declaración, era una confesión. Me acerqué a él y la distancia que nos separaba, que había sido una barrera invisible pero infranqueable, finalmente se desvaneció. La luz de la luna que entraba por el ventanal iluminaba el espacio, creando un ambiente de intimidad surreal. Me puse de puntillas y sin pensarlo 2 veces lo besé. El beso era una mezcla de todo lo que habíamos reprimido, deseo, miedo, frustración, y un anhelo tan profundo que me dolía el alma. Nuestras manos se entrelazaron, y el toque de su piel contra la mía me hizo sentir una descarga eléctrica que me recorrió el cuerpo entero. El mundo tal como lo conocía se derrumbó a mis pies. No importaba la edad, no importaba el parentesco, no importaba la traición. Solo éramos 2 personas, perdidas en un laberinto que nosotros mismos habíamos creado. Cuando nos separamos, mi respiración era irregular. Pude ver en los ojos de Javier la misma mezcla de euforia y pánico que sentía yo. El aire en la galería se había vuelto denso, cargado de la energía de lo que acababa de suceder. Nos quedamos en silencio contemplando la obra maestra que habíamos creado, un amor prohibido, nacido en un bosque y consumado en la ciudad. Isabel susurró, su voz apenas audible. No me arrepiento de nada. En ese momento, las palabras no tenían sentido. Solo la verdad de sus ojos importaba. Nos sentamos en el suelo apoyados en una pared, con la luz de la luna como única compañía. Sentía su mano en mi muslo, un contacto que, lejos de ser vulgar, era un bálsamo para mi alma. Era un gesto de pertenencia, de que éramos parte de algo que nos unía. Por primera vez en mucho tiempo me sentí completa. Sentí que vivía de verdad. Pero la felicidad era frágil como el cristal. Y el destino, como siempre, tenía otros planes. En ese instante oímos un ruido en la puerta de la galería. El sonido de unas llaves y luego, el giro de la cerradura. El pánico se apoderó de mí. Era Ana. La farsa se había derrumbado por completo. Nos levantamos de un salto, y en cuestión de segundos, volvimos a ser los actores de la obra. Javier se separó de mí y se puso a mirar un cuadro. Yo me enderecé intentando ocultar mi corazón acelerado. Ana entró con una sonrisa radiante. Javier. Mamá. Exclamó con los ojos brillando de emoción. No pude esperar. Vine para ver si podía acompañar a Javier en su conferencia. Ana nos miró, su sonrisa era genuina. ¡Qué casualidad! No puedo creer que estéis aquí juntos, y no me lo hayáis dicho. Había en su voz un matiz de reproche, pero también de alegría. Me sentí como la peor persona del mundo. Javier, con una maestría que me asombró, respondió con una sonrisa. Ana, qué sorpresa. Íbamos a llamarte en un momento. Estábamos hablando de trabajo, ¿verdad, Isabel? Asentí, mi voz era un hilo casi inaudible. Sí, Ana. Estábamos hablando de un nuevo proyecto en el que vamos a colaborar. Mentí con una facilidad que me asustó. Ana nos miró y aunque su sonrisa se mantuvo, pude ver una pequeña sombra de duda en sus ojos. Ella era inteligente y sentí que algo, aunque no sabía que había roto la perfecta imagen que tenía de nosotros. Los 3 nos quedamos en la galería, en un silencio tenso, lleno de secretos. Ana se fue al día siguiente y nos dejó a solas a Javier y a mí. La galería, que la noche anterior había sido un santuario de amor, ahora se sentía como una prisión. Cada rincón, cada cuadro me recordaba lo que había sucedido. Javier me miró y en sus ojos vi el mismo dolor que sentía yo. Isabel, me dijo. Sé que esto es una locura. Pero ya no puedo vivir sin ti.
En ese momento, las palabras no tenían sentido. Ya no importaba si era correcto o incorrecto. Importaba el amor que sentía por él, un amor que había crecido de forma inesperada y que ahora se había apoderado de mi vida. Pero, ¿qué iba a pasar ahora? ¿Seríamos amantes a escondidas, o nuestra historia estaba condenada al fracaso? ¿Sería el precio de nuestra felicidad la destrucción de la familia de mi hija? El destino, como una araña paciente, había tejido su telaraña, y nosotros, como moscas atrapadas, estábamos a su merced. En el centro de la galería, una escultura de mármol que simbolizaba la dualidad del amor y la muerte parecía observarnos con una mirada de advertencia. Y yo supe que nuestra historia, más allá de la pasión y la locura, era un misterio que no estábamos listos para desentrañar.